Un feliz día para todos los personas que ven este video de Coljuntas, la Asociación Colombiana de Juntas de Calificación de Invalidez. Hoy nos encontramos con el doctor Víctor Hugo Trujillo, médico, abogado de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. El doctor Víctor Hugo Trujillo es miembro de la Junta Directiva de Coljuntas y hoy queremos hablar de un tema que es muy importante para todos los usuarios, las personas que siguen a Coljuntas en sus redes sociales. Un tema que últimamente los magistrados de las altas cortes han tocado mucho y es el tema de la calificación integral. Entonces queremos, doctor, para todos los usuarios, para todos los ciudadanos, para todas las personas del común, que nos cuenten qué es, doctor, la calificación integral. Buenos días, Diego. Mil gracias por la invitación. Encantado. Claro que sí, ese es uno de los temas de mayor preponderancia hoy en día, porque, digamos, vino a cambiar y a dar posibilidades diferentes a los afiliados al sistema de seguridad social en cuanto a la calificación. Te cuento que el artículo primero de la ley 776 de 2002, en su parágrafo primero, no permitía que se sumaran patologías comunes con patologías laborales. Ese artículo, ese parágrafo fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad y efectivamente la Corte Constitucional señaló que no era posible sostener la exequibilidad del mismo por cuanto ese artículo permitía que una persona que fuera materialmente invalidez formalmente figurara o fuera calificada como no inválido dentro del sistema, al impedir que se sumaran patologías comunes con patologías laborales. De tal forma que a partir de esa decisión se permite completamente la sumatoria de contingencias laborales con contingencias comunes y por supuesto eso le ofrece la oportunidad a las personas de alcanzar el grado de invalidez un 50% más de una manera más justa y más acorde con su realidad clínica. Como aquí este video, este contenido del día de hoy va precisamente para la gente, para los usuarios, para los ciudadanos en común, se preguntarán los ciudadanos, ¿cómo yo pido una calificación integral en primera oportunidad o en una junta de calificación de invalidez? ¿Cómo haría ese proceso? Bueno, Diego, realmente, digamos, es muy sencillo. Es simplemente solicitar la calificación integral. Es muy importante que se haga desde primera oportunidad para que esa calificación integral pueda ser sometida a debate en las demás instancias, en primera oportunidad en la Junta Regional de Calificación o en segunda instancia en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Es más, ni siquiera la persona lo debe pedir. Si el calificador pone o mira, digamos que hay evidencia de que el individuo es materialmente inválido, haciendo la sumatoria de ambos grupos de patologías, lo debe hacer, porque la normatividad y la Corte Constitucional así lo ha señalado. Entonces, ni siquiera existe la necesidad de que lo pida en forma expresa o textual, pero pues, digamos, hay que tener en mente esa posibilidad y siempre se debe solicitar. Repito, recalco, es importante que se haga desde primera oportunidad y que los calificados estén pendientes de que se les califique integralmente desde primera oportunidad para que tengan la posibilidad de controvertir en primera instancia o en segunda instancia ante la Junta Nacional esta posibilidad. Puede pasar, digamos, por alto al calificador porque pues de pronto el calificador no sabe que ya ha sido objeto de calificación de patologías laborales o de comunes. Entonces, en esa medida sí es muy importante que el calificado pues lo manifieste, lo exprese para que, digamos, posibilite esa opción y la haga más viable. Doctor, he escuchado, y se lo he escuchado a muchos usuarios, abogados, que en algunos casos la calificación integral sería positiva para los usuarios, pero hay condiciones que llevarían a que esa calificación integral no tuviera los resultados, inclusive serían resultados más negativos para el usuario que la calificación ordinaria. A ver, Diego,
Lo más importante en cuanto a la calificación integral es que como se parte de la situación que la persona tiene patologías comunes y patologías laborales, al sumar estas patologías, obviamente va a tener la oportunidad de alcanzar un mayor grado de pérdida de capacidad laboral. Que si usted suma individualmente patologías laborales y patologías comunes. Entonces, haciéndolo así, tú probablemente puedes tener una calificación de patologías comunes de 40% y patologías laborales de otro 40%, y si no se suman, el individuo no es inválido, digamos, a los ojos del sistema. Solamente con la calificación integral es que se permite esta sumatoria y le permite al individuo alcanzar el 50% más que la otra situación. Entonces, la calificación integral, sin duda alguna, es una posibilidad grandísima para que las personas demuestren la situación de invalidez material, aunque formalmente calificando un grupo de patologías o de otro origen o patologías laborales o comunes, no se haga visible esta situación. Es una gran ventaja para todos nosotros que somos afiliados al sistema. Bueno, antes de hacer esta entrevista le solicitamos a algunos abogados laboralistas que hicieran preguntas para precisamente explicarle a la gente el tema de calificación integral, y algunos nos dieron unas preguntas que se las vamos a transmitir al doctor Víctor Hugo para que nos las respondan. La primera de ellas, doctor, es: ¿cuáles son los componentes que según la Corte deben incluirse en una evaluación integral de la pérdida de capacidad laboral? Bueno, muy importante. Siempre las deficiencias, digamos, la parte de las deficiencias, bueno, primero, todos los diagnósticos que tenga el individuo. Entonces, hayan sido objeto no de calificación, porque puede suceder que haya sido calificado patologías laborales e incluso comunes, y de la última calificación a este momento hayan surgido otras patologías o las que ya tiene hayan empeorado. Entonces, la calificación integral debe hacerse al momento de la calificación del individuo. Las deficiencias son supremamente importantes porque son las que permiten, son las del título 1 y son las que le permiten al calificado alcanzar hasta el 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Porque no olvidemos que el título 1, que son las deficiencias, representan el 50% del total de la calificación, y el título 2 el otro 50%. Entonces, es muy importante. Esas deficiencias no se suman, hay que tener esto presente, no se suman aritméticamente. Esto es, si yo tengo una calificación de pérdida de capacidad laboral por patologías comunes en 40% y tengo otro grupo de patologías de origen común en 30%, la calificación integral no va a dar 70%, porque el título 1, las deficiencias no se suman aritméticamente, se suman a través de una suma combinada, a través de una fórmula que está establecida en el manual de calificación. Entonces, por favor, hay que tener presente eso. Técnicamente se suman todas las deficiencias y se obtiene una calificación total del título 1, y la repercusión social y en el área laboral que tenga el título 2, o sea, el impacto de las patologías o las secuelas que han dejado las patologías, se debe traducir en calificación del título 2, y este se suma también sin ir a repetir los diferentes ítems, de tal forma que se obtenga una totalidad del título 2, y ambos títulos se suman para alcanzar la pérdida de la capacidad laboral total. Se le debe asignar un origen de acuerdo a la tutela T518 del 2011, que exactamente especifica que el origen de una calificación integral se determina por el origen de la patología que le permita alcanzar el 50% más, o sea, la última patología, salvo que se presente concomitantemente, en cuyo caso se tomará el mayor peso porcentual de las mismas para determinar el origen. Y se asigna una fecha de estructuración de acuerdo al momento en que, por historia clínica y por las evidencias que están en el expediente, la persona haya alcanzado ese umbral de invalidez, o sea, 50% o más. Perfecto. Una segunda pregunta, doctor, que nos hace: ¿cómo se garantiza el derecho al trabajo y la seguridad social mediante la aplicación del enfoque integral en la calificación de la pérdida de capacidad laboral? Bueno, se garantiza porque el Sistema General de Seguridad Social garantiza a las personas unas prestaciones tanto asistenciales como económicas de acuerdo a la calificación que tenga. Si tiene una incapacidad permanente parcial
de acuerdo al origen, tendrá derecho a una indemnización y si tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, pues tendrá un reconocimiento prestacional que hace referencia a la pensión de invalidez y por supuesto estas prestaciones deben ser garantizadas de acuerdo a la calificación que obtenga la persona, de tal forma que la persona que esté en esta condición de invalidez y de imposibilidad para continuar trabajando podrá solicitar el reconocimiento de la misma y sustraerse digamos, de la obligación de tener que continuar laborando en detrimento digamos, de sus condiciones de salud, de pronto del empeoramiento de las mismas y podrá disfrutar pues de reconocimiento económico que le permita tener una tranquilidad económica para que lleve o conlleve su situación clínica de una forma más digna y más tranquila. Una tercera pregunta, doctor. ¿Qué impacto tiene la sentencia C425 sobre la aplicación del Manual Único de Calificación de Invalidez? Total. Cambió completamente porque como lo dije anteriormente, el parágrafo primero del artículo primero de la ley 776 de 2002 impedía que se sumaran patologías comunes con patologías laborales. Entonces, hasta ese momento, hasta el 2005, hasta la sentencia 425 del 2005, las personas podían ser materialmente inválidas, es decir, tener una invalidez mucho más allá del 50% con la sumatoria de ambas patologías, pero hasta ese momento, como no se permitía, una persona podría tener 45 de patologías comunes y 45 de patologías laborales y sin embargo formalmente no era reconocida como inválida y no se le daban las prestaciones tanto económicas como asistenciales que su estado de salud comportaba. La sentencia C425 de 2005 cambió todo esto y posibilitó que las personas accedan al reconocimiento de las prestaciones de acuerdo a su estado material, no formal, digamos, de pérdida de capacidad laboral o de invalidez. Y por último, doctor Víctor, ¿cuál es la relación entre la calificación integral de la pérdida de capacidad laboral y la garantía del mínimo vital? Por supuesto, Diego. Tomando ese mismo, digamos, ese mismo caso de la persona que estaba materialmente inválida, pero formalmente no era reconocida como inválida y por tanto no tenía prestaciones asistenciales, la prestación, digamos, más importante que es la pensión de invalidez. Esto cambió completamente porque la posibilidad de hacer esa sumatoria, de hacer la calificación integral, rescata el mínimo vital de estas personas que prácticamente no podían trabajar porque su estado tan deteriorado de salud les impedía trabajar en cualquier oficio porque pues por un lado patologías comunes con un abultado número de pérdida de capacidad laboral y lo mismo las laborales prácticamente eran personas que no podían continuar trabajando y que el mercado laboral por supuesto no les daba la oportunidad, no la rescataba. La única posibilidad que tenían era el reconocimiento material de su invalidez y el reconocimiento prestacional de la pensión de invalidez. Esto lo vino a solucionar la sentencia C425 de 2005, permitiendo la calificación integral y la sumatoria de este grupo de patologías. Entonces, la recomendación muy importante, entendemos, doctor Víctor, para los usuarios, para los ciudadanos, si quiero que haya una calificación integral, no ya lo último cuando esto llegue a las altas cortes, al Consejo de Estado, sino desde el principio, debo pedir en primera oportunidad EPS, ARL, que me califiquen integral. Correcto, así es. Siempre, aunque teóricamente ni lo debería pedir, pero hay que estar muy pendientes de llegar la información porque puede suceder que el calificador en primera oportunidad no conozca que ya ha sido calificado con patologías laborales y patologías comunes. Entonces siempre informar que usted tiene patologías laborales, ha sido calificado con patologías laborales o tiene un grupo de patologías comunes en defensa de esa posibilidad, de esa muy buena posibilidad de obtener una calificación integral más acorde con su realidad y su estado de salud. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Víctor Hugo Trujillo, médico, abogado, actualmente abogado de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, por regalarle este espacio a los ciudadanos, a los usuarios, a los colombianos que quieren saber de este tema muy importante en el mundo de las juntas de calificación de invalidez, que ustedes estén pendientes.
Doctor Víctor, muchas gracias y una feliz tarde. Muchas gracias a ti, Diego, y fue con mucho gusto.